resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, a ustedes el saludo franciscano, y en esos días también de esta gran noticia del saludo de la resurrección del Señor. Y de una manera especial el saludo a nuestros hermanos, que tal vez como nosotros, cuando podemos, estamos presentes en la iglesia. Pero hay muchos que ya no están y no pueden estar presentes ya por su edad avanzada, otros por su delicado estado de salud y otras circunstancias. Ese es el orden de la vida por el que caminamos todos. Creo que si nosotros hacemos un pequeño recorrido, ¿verdad? Es como que el tiempo pasa tan deprisa. Si uno cierra sus ojos y uno se imagina, ¿no?, de niño, ¿no? Y muchos a lo mejor ya estamos adultos y abuelitos. Así como aquí estarán tal vez algunos niños, algunos jóvenes. Hay que vivir la vida, de verdad. Hay que darle todo a la vida, todo. En los momentos buenos o malos, hay que darle todo. No hay que rendirse en la vida. A pesar de tantas adversidades, o muchas veces oportunidades que tenemos, pero demos lo mejor de nosotros. De tal manera que uno no tenga miedo a la muerte y sea feliz de vivir, y sea feliz también si nos toca morir, y no tener miedo. Si el Señor quiere, pues que hasta aquí sea mi vida y mañana ya no pueda mirar o abrir mis ojos, bendito sea el Señor.
y uno debe ser agradecido, porque no somos eternos. ¿Cuántos a lo mejor pensaron que nunca van a morir y ya no están con nosotros? Hace hace unas horas atrás, ¿verdad? Mirábamos al Papa Francisco saludando en la plaza, recuperado de salud. Hay una entrevista muy hermosa que le hacen a su sobrino. Y él dice, mi tío, él habla mucho de, no tanto como el tío, sino dice de nombre, dice, Jorge, lo que hacía es dar sus últimos gestos de amor, dar esos gestos de cercanía, de fraternidad. Eso hacía, ¿no? Tal vez ya no con todo ese vigor, pero ese recorrido por la plaza de San Pedro, allá en el Vaticano, es lo que hizo el Papa Francisco. Y unos días antes había justamente ido ya a visitar Santa María la Mayor, donde iba a ser sepultado, y lo quería ser sepultado de esa manera. Y yo he dicho que él quiere un funeral, el más sencillo de la vida. Y he dicho como una persona del pueblo. Ustedes saben lo que es un funeral de una persona del pueblo, ¿verdad? No es de tanta pompa, pero más sencillo. De unos cuantos familiares y tal vez unas cuantas personas cercanas. No de tanta pompa, no de tantos invitados. Y pienso que él quiso un funeral el más simple de la vida. Pero también nosotros los seres humanos tampoco podemos decir a las personas que quieren expresar su cariño, su amor, ¿verdad? No asistas, no estés presente. Pero bueno, en el fondo de todas esas cosas era lo que siempre Francisco quería, ¿no? El Papa Francisco. El hecho de que asumió un nombre de Francisco era precisamente lo que era el poverillo de Asís, Francisco de Asís. Sencillo, simple. Era de una persona de gran riqueza, de un gran nombre, estaba pues siempre enrolado con la nobleza en las guerras, en todo eso, ¿no? Una persona realmente que tenía un carisma, sobre todo espectacular, Francisco de Asís, pero todo eso se despojó para ser sencillo, sencillo entre los sencillos, pobre entre los pobres. Y de ahí también el nombre que nosotros tenemos. Uno respeta lo que la gente le dice, ¿no es cierto? Le dice padre. Nosotros no tenemos ese nombre de esencia, de nacimiento, según el carisma franciscano. Nosotros somos, como Francisco quería, hermanos menores, no padres, ¿no? Apegando a eso de la Biblia, ¿no? Ser hermanos menores. Por eso la palabra fraile, ¿no? Antes llamaba fraile, los frailes franciscanos, los hermanos franciscanos. Era porque el hermano menor significa ese sentido de pertenencia, ese sentido fraterno, ese sentido de cercanía, ese sentido de humildad, que no haces hablar de absolutamente de nada. El sentir humildad en Francisco de Asís era eso. Y por eso dijo, que nadie se llame mayores, sino menores, hermanos menores. Y no hay la diferenciación. Entonces, el Papa Francisco, mirando eso, ¿no? Por eso quiso el nombre de Francisco. Y ya ustedes saben toda esa historia bonita, maravillosa que hace el Papa y todo lo que ha dejado en la humanidad, todo lo que ha dado. Y las cosas así son, como dice, casualidades o, bueno, así tuvo que pasar. Yo me acuerdo cuando él llegó al Ecuador y por esas situaciones que le da la vida, tuve que recibir al Papa Francisco en la plaza de San Francisco, ¿no? Y usted se encuentra con esa persona tan simple y tan sencilla, de verdad que te transmite y te quedas ahí quieto, tienes palabras, nada, solamente quedas contemplando lo que irradia él, ¿no? Esa simplicidad, esa sencillez. Tal vez unas cuantas palabras agarras a decir y lo demás
es entender de la simplicidad y de la simplicidad y de la sencillez. Eso es lo que habla precisamente el Evangelio. Y habla de estos días, ¿no? Ser personas que no vivamos en la muerte, seamos personas de la vida, ¿no? Que no seamos personas que sigamos en las tinieblas, sino de la luz. Esa es la resurrección. Que no seamos personas tristes, amargadas, ¿no? Seamos personas felices, personas de fe, personas de esperanza, ¿no? Y miren, una coincidencia que bien me ha tenido que encontrar en la orden con grandes celebridades maravillosas y uno al recorrer muchas partes, conocer a personas que jamás en mi vida hubiese pensado conocer. Tal vez hubiese vivido en este pueblito y así feliz, donde sea, ¿no? Feliz. Pero eso no te hace grande, ni te hace más, ni te hace menos. En mi vida he tenido que encontrar con que ahora es el cardenal del Ecuador, ¿no? Que también él se formó aquí en este convento desde muchacho, ¿no? Era los 13 años estuve en este convento, cuando a nuestra edad no podían pertenecer, todavía estar en un convento, pero ese muchachito estuvo aquí, Fray Luis Cabrera, y después vino, así, trabajando, me acuerdo, en Riobamba, yo ya estaba en el noviciado, y él era maestro de novicios, y ahí empezábamos pues un trabajo pastoral de esto, con los pobres, con los sencillos, ¿no? Y entiendes el carisma, y entiendes el Espíritu de Dios desde ahí, y abres tu corazón para entender tu palabra, para entender lo que es el servicio, para saber que tú estás para servir, y te bajas, ¿no es cierto?, a lo que debe ser, cercano con los cercanos, y posiblemente con los lejanos, incluso con los que no te quieren, como dice el Evangelio. Mire, después el padre Monseñor Luis Cabrera pasó a ser provincial, después pasó a Roma, estuvo unos años de definidor general, y después le nombra desde Roma, estando en Roma, le nombra como arzobispo de la ciudad de Cuenca, ¿no? Y actualmente es arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Y así le nombraron Papa Francisco de cardenal a Monseñor Luis Cabrera. Yo creo que son bendiciones y bendiciones que uno tiene que aprender a mirar de eso, ¿no? Desde el ser humano, ¿no?, que está al servicio y que da todo por ese reino de los cielos. Y descubre a Jesús, que es el camino, que es la verdad y la vida, pero no de palabras, sino lo sientes y lo ves, ¿ya? Y comprendes, todas las cosas son así. Todas las cosas deben ser así. Y no estás desesperado. Yo había encontrado una vez, habíamos estado en Quito, cuando venía Juan Pablo II, aquí en Ecuador, y teníamos que hacer una calle de honor. No, yo no he sido mucho para eso de estar, que sé, desesperado por ver, ¿no? A lo mejor en los coros, cerquita, mirando al Papa, Juan Pablo II. Y hacía unas calles de honor, donde tal vez te pasara a unos 50 centímetros, medio metro, ¿no?, que le podías mirar a Juan Pablo II. Pero son los órdenes, las cosas de la vida. Hicieron una hilera de militares y ellos hicieron el desorden, y eran los frailes y policías y militares eran disparados por la seguridad. No quise mejor irme más atrás a un bordillo, estar ahí y mirar esas escenas feas también que se dan por las seguridades que dan al Papa, ¿no? Pero mirar en estas dos personas que he podido conocer, ¿no?, a Juan Pablo II y el Papa Francisco, dos personas que han tenido un carisma maravilloso, muy cercanos de verdad, muy cercanos, y que eso debe quedar grabado en el corazón del pueblo católico, de nosotros, ¿no?, de vivir esa simplicidad. Nunca seamos orgullosos, soberbios. Por eso cuando el Señor dice en este pasaje bíblico, al final, cuando está hablando, ¿no es cierto?, en medio evangelio, le dice, después de decir esto, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Miren los apóstoles, llenos de miedo. Y nosotros hubiésemos estado peor. Ni siquiera hubiésemos estado con los apóstoles. Tal vez no sé dónde hubiésemos estado, ¿no? Estaban encerrados. Y dice ellos, ¿no?, a los que les perdone los pecados les quedarán perdonados, y al que no se los perdone les quedará sin perdonar. Alguien puede decir en ese segundo domingo de Pascua,
¿Cómo es conocido también dentro de la iglesia? O sea, es el segundo domingo de Pascua, pero ¿cómo se conoce también litúrgicamente? ¿Cómo se conoce? Domingo de la Misericordia. Perfecto. El segundo domingo de Pascua es conocido como el Domingo de la Misericordia. ¿Por qué? Es el domingo en que nosotros podemos hablar cómo el Señor instituye el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón. Por eso dice, ¿no es cierto? A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Ya? Aquí hay que entender muy bien eso. Dios es bondad. Dios nunca juzga. Dios nunca te condena. Por eso uno tiene que buscar siempre el sacramento de la reconciliación. Porque primeramente creo que es lo más hermoso, ¿no es cierto?, reconciliarnos con Dios, sentir el amor del Señor, para ser misericordiosos y poder también dar el amor a los demás. Si no entendemos eso, no vamos a entender también lo que es una confesión. Hay muchas personas que están dejando entrar corrientes evangélicas o no sé qué otras corrientes en su mente, en su corazón y en la familia, ¿no? Dicen, no, porque tenemos que confesar un hombre más pecador que yo. Voy a entender eso, ¿no? Yo sí me siento más pecador que ustedes. No me puedo sentirme el puritano ni el perfecto, ¿no? Pero yo no escogí ser sacerdote, ¿no? Y el Señor en mi camino me puso tal vez una luz, un signo para seguirlo. Sabrá por qué me lo he llamado y por qué yo lo he respondido, ¿no? Pero yo no soy el que perdona los pecados. Es Dios quien nos perdona los pecados. Hermanos, uno tiene que sacar de aquí de la cabecita, sí, somos pecadores. Me considero pecador. Y si usted lo dice, pues más pecador que ustedes, pues así lo soy, ¿no? Pero no es el hombre que te perdona los pecados. El Señor murió en la cruz por amor a nosotros para perdonar los pecados. Si el Señor, ¿no es cierto?, hubiese querido nacer simplemente Él, de grande, presentarse en la humanidad a los 33 años para hacer su vida de misión, hubiese hecho, listo. Él quiso sentir nuestra condición humana. Por eso se vale de María, ¿no?, de una mujer, para llegar a nosotros. Y toma las entrañas de María para hacerse humano como nosotros, ¿no? Miren, ¿de quién el Señor podía haber escrito su palabra y haber puesto en el mundo todos los libros para que nosotros no tengamos ninguna fuerza para haber entendido la palabra de Dios? Pero toma a unos hombres, ¿no?, a unos humanos, conocidos como agiógrafos o escritores sagrados, y ellos escriben la palabra de Dios, iluminados por Dios. Toma a unos hombres, ¿no es cierto? Lo mismo también toma a unos seres limitados. Podía haber mandado un ángel y lo que sea, ¿no es cierto? Listo, un ser divino para que nos perdone los pecados. Pero sin embargo toma a los hombres, a los apóstoles, a esa misión, y ellos a los sacerdotes, para que vayan por el mundo predicando el evangelio y perdonando los pecados, ¿no? Pero les reitero, mis hermanos, no es el hombre quien perdona los pecados. En el momento de la absolución se dice, yo te perdono, ¿no es cierto?, de tus pecados. Pero decimos, ¿en qué nombre perdonamos los pecados? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y luego el Señor dice esto a Tomás, ven, mira la cercanía que tiene Él, ¿no? No nos ahuyenta. Hermanos, muchas veces nosotros en el sacramento de la reconciliación, muchos sacerdotes a lo mejor los ahuyentamos a la gente, ¿no? A veces recriminándoles, a veces hablándoles fuerte, o qué sé yo, ¿no? Uno debe pensar que Dios en la misericordia es el ser más cercano hacia nosotros, que ni siquiera señala ningún defecto nuestro, sino nos demuestra su amor, y nada más, ¿no? Ese es Dios, ese es el Señor. Pero demuéstranos cercano. Ven, Tomás. No, mira, Tomás, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Trae tu mano, ¿ya? No seas incrédulo, sino cree. Sé creyente. También nosotros, ¿cuántas veces decimos, ¿para qué confesarme? ¿Para qué comulgar? ¿Para qué todas estas cosas? Hermanos,
La confesión, los sacramentos, los mandamientos son para cada día ser mejores personas, ser un buen esposo, una buena esposa, un buen religioso, una buena religiosa, ¿no es cierto? Un buen sacerdote, un buen trabajador, un buen padre de familia, ¿no es cierto? Ser eso, ser buenos cristianos, buenos seres humanos. Nos lleva a eso el Señor. En cambio, lo malo, las tinieblas, la muerte, la tristeza, la amargura, te lleva para ser un ser infeliz, un ser posiblemente que no disfruta la vida y desperdicia la vida, ¿no? Creamos en el Señor. El Señor tiene palabras de vida eterna y por lo tanto, ¿no es cierto? El Señor nos está diciendo aquí, para creer en Él, aprendamos a creer. No seamos personas incrédulas. Fortalezcamos nuestra fe y tengamos la valentía para llevar el Evangelio con mi vida, con mi entrega, no solamente con la palabra, sino con mi testimonio.